La desinformación para mí es un proceso cíclico de difusión, producción y consumo de información falsa o bien manipulada, que es susceptible a escalamiento, ¿no? Que puede ir creciendo más y más si se dan las condiciones suficientes para ello. La desinformación puede ser un proceso que puede ser dirigido desde un centro para manipular y cambiar la opinión pública respecto a un tema, pero también en algunos casos no necesariamente tiene que ver con la manipulación, sino que también existe la difusión y consumo de desinformación a partir de este elemento que es el temor del endogrupo, o también tiene que ver con la cultura, con algunas creencias que no necesariamente tienen que ver quizá con este elemento malicioso, pero existen las creencias en las que se cimienta y se puede compartir la desinformación, que no necesariamente tiene que ser un proceso intencional. En algunos casos tiene que ver con miedo, inseguridad de la propia sociedad que hace que se vaya reproduciendo. No puedo decir cuáles son porque creo que hay que hacer más trabajos empíricos, pero creo que en este momento se ha masificado más la desinformación en cuestiones políticas. Creo que porque esos datos es los que he podido trabajar cuando estaba en Chequea Bolivia. Creo que la desinformación vinculada a los problemas políticos sociales que vive el país es una de las que tienen mayor nivel de escalamiento y las que está ocasionando y fortaleciendo la polarización social y que está haciendo que tengamos un clima menos democrático entre los polos que se están polarizando cada vez más, ¿no? Evidentemente conozco y sé que hay grupos vulnerables que están siendo atacados por desinformación, aunque no tengo los datos para hablar sobre eso, pero creo que la más masiva tiene que ver sobre todo con la política, y la segunda digamos, beta de desinformación que sí he podido trabajar y que creo que también es masiva, tiene que ver con los problemas sanitarios. Considero que es clave en este sentido, como se ha podido ver, digamos, en la guía, desarrollar estas iniciativas que analizan y verifican la información falsa y sirven a la ciudadanía como espacios donde pueden obtener información fidedigna, pero también creo que es bien importante contar con fuentes fidedignas de información, como por ejemplo en la presentación en el libro, por ejemplo, se mencionan varios lugares, observatorios, fuentes de información a los que puede recurrir la ciudadanía cuando quiere informarse respecto a un tema específico. Y también creo que una de las cosas más importantes es enseñar a la ciudadanía a tener pensamiento crítico respecto a los medios que consume, ¿no? Y aquí es bien importante hacer una nota, porque el pensamiento crítico no solo requiere que aprendas a evaluar mejor la información, que sepas reconocer un contenido falso, sino que también aprendas a cuestionarte a ti mismo cuáles son tus creencias, cuáles son tus apegos emocionales, tu propia historia personal que te hace interpretar la información. Ese es el pensamiento crítico, tratar de ser lo más racional posible a la hora de interpretar un contenido, que la mayoría de las personas no lo hacemos, por ejemplo. Y tenemos este razonamiento motivado, ¿no? Normalmente tendemos y creo que este es uno de los motivos por los cuales se difunde más la desinformación y que, por cierto, está fortalecido por factores tecnológicos. Nosotros tendemos a creer aquello que ya confirma lo que tenemos en nuestra cabeza, nuestro bagaje cultural, nuestras experiencias personales, ¿no? Entonces creo que el pensamiento crítico ahí va a ser una herramienta muy importante porque ayuda, por un lado, a aprender a distinguir los tipos de información, de desinformación, pero por el otro lado nos hace cuestionarnos a nosotros mismos cuáles son ya nuestros supuestos con los que interpretamos el mundo que vemos, ¿no? Y creo que trabajar en estas iniciativas de verificación, trabajar en brindarle a la sociedad, digamos, oportunidades y habilidades para informarse en fuentes fidedignas
dedicadas a ciertos temas específicos, y también enseñar pensamiento crítico a través de la alfabetización mediática, a través de la alfabetización digital, van a ser las herramientas que pueden hacer que la propia ciudadanía se empodere para hacer frente a la desinformación, y al mismo tiempo también para incluso generar más pluralismo, ¿no? Cuando empiezas a tener pensamiento crítico y dudas de tus propias suposiciones, empiezas a tratar de entender mejor al otro, ¿no? Y en función a eso no solo tienes el beneficio de que ya no crees en desinformación, sino que también empiezas a ser más abierto de mente y más crítico, ¿no? Eso.